Bienvenidos a la audiencia de Radio Huancavelica H830 AM y a la audiencia de Cache Radio en el 90.9 FM. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en nuestro programa Economía y Finanzas una semana más. Nos acompaña esta semana la economista Leslie Rodríguez. Un gran saludo a los otros panelistas, al economista Adolfo Arias, al ingeniero José Javier Orellana y al recientemente estrenado papá, el economista Gonzalo Caló. Gracias por estar con nosotros y un saludo grande a la distancia a aquellos que nos ven a través de YouTube y de la reproducción en Twitter. Leslie, hola, ¿cómo estás? Gracias. Saludos cordiales para toda la audiencia de Radio Huancavelica y bienvenidos al programa de Economía y Finanzas. Un saludo pues para todos mis compañeros que no han podido acompañarnos en este programa y a Gonzalo pues que ahora es el nuevo papá, va a ser el papá del año, ¿eh? Enhorabuena, ojalá no le haya puesto COVID al hijo. No creo, esperemos que no, pero quién sabe, ¿no? No, ya no hubiera participado por lo menos. Claro. No. Oye, bueno, esta semana ha sido una semana de altibajos, ¿no? El día lunes, entre lunes y martes, los mercados de valores cogieron un poco de confianza, retomaron la confianza sobre la capacidad de demanda en el mercado norteamericano y pues los índices repuntaron un poco y sin embargo, después del análisis y los resultados que se va obteniendo, finalmente realmente tuvieron una ligera, digamos, caída, puedes decir. El índice de Standard & Poor's 500 comenzó la semana en niveles de 2.913 y terminó la semana en niveles de 2.864. Entonces es una pequeña contracción que ha tenido durante esta semana, cosa de considerar, por supuesto, por los efectos que ya sabemos. Asimismo, y que vamos a analizar, por supuesto, en esta conversación. Asimismo fue el Dow Jones, que comenzó la semana con 24.144 puntos y terminó con 23.687 puntos. El Nasdaq empezó, eso es el Nasdaq que yo dije, creo que la semana pasada o hace 2 semanas, que yo apostaba que el Nasdaq tenía un rendimiento al final del año superior al 20% anual. Sí, el programa anterior. Sí, entonces yo me mantengo ahí. Mira, y el Nasdaq la semana empezó con 8.851 puntos y terminó con 9.016 puntos. Entonces es bastante la diferencia que podemos obtener ahí en el Nasdaq. ¿Por qué? Porque el Nasdaq básicamente cotiza en las empresas que están muy relacionadas a la tecnología. Así. Eso en términos generales, el oro arrancó la semana a 1.707 la onza y terminó esta semana a 1.754. Esos son básicamente los principales indicadores de las bolsas de valores de Estados Unidos, Norteamérica, que nosotros tomamos en referencia siempre porque de hecho es la economía más grande del mundo y es la que básicamente va guiando a los movimientos alrededor de los mercados bursátiles de América y del resto del mundo. Oye, ¿y qué has sabido tú del otro mineral que es el que nos preocupa a todos los ecuatorianos siempre? El petróleo. El petróleo. Leía unas noticias en estos días de que ya se les acababan los días felices a los dominicanos, a los de República Dominicana. Sí, ¿por qué? Sí, ya se les acababan los días felices porque ya veían que se iba a comenzar a incrementar otra vez el precio del combustible. Claro. Bueno, ellos se ponían tristes. Normalmente los consumidores que provienen de países que importan hidrocarburos pues se ponen tristes porque pues ya les comienzan a subir y comienzan a sentir el precio en las gasolinas, en todos los combustibles. Pero bueno, como nosotros somos un país, decía alguien que somos un país raro, porque los ecuatorianos somos los únicos que nos alegramos escuchando música triste y dormimos plácidamente en las faldas de los volcanes. ¿Ah? Así es. Este es un país raro. Somos originales, no se puede quitar eso nadie. Bueno, sí, justamente el precio del WTI cotizó esta semana en $28.71 el barril, ha tenido una subida esta semana de 4.17. Yo creo que pues han sido noticias un poco alentadoras, considerando los niveles que se llegó a cotizar casi como el 20 de abril, que fue donde llegaron a estar a niveles negativos.
En todo caso, no eran tampoco los que esperábamos en este año. Creo que si hubiéramos hecho un análisis a inicios de este año, hubiéramos creído que hubieran estado alrededor de los $50. Sin embargo, pues está en 28 y algo respiramos, algunos, aunque no todos los países, dependiendo de los costos de producción. En todo caso, ¿por qué ha subido el precio del petróleo? Pues cada vez se ve una demanda mucho más reforzada, los países están teniendo abriendo cada vez más estas restricciones de movilidad que existían, y por lo tanto pues hay más empresas también trabajando, están consumiendo combustibles, las personas ya se están movilizando, ya está comenzando a funcionar mucho más el transporte público, en el caso de Europa, Estados Unidos, Asia. Entonces ya poco a poco pues esta demanda se está comenzando a incrementarse como se esperaba. No lo va a hacer al ritmo de lo que ha venido estos últimos años, pero por lo menos pues da un poco de aliciente frente a las malas noticias que tengamos con el precio del petróleo. En todo caso, también ha habido una reducción de los niveles de inventario, y eso también se ha visto reflejado en que no solo los primeros días de este mes empezaron los recortes del OPEP+, recuerden que pues ya empezaban a haber los recortes. Sin embargo, también los países que no que no pertenecen a este grupo, al OPEP+, como Estados Unidos, ya empezaba a recortar muchísimo sus niveles de producción, y esto ya se está comenzando a sentir dentro de la oferta. Y ya se cree que pues este exceso de oferta, que fue lo que llevó a que los niveles de petróleo se cotizaran en negativo, porque casi que estaba agotado los depósitos donde poderlos almacenar, entonces ya se está dando cada vez más espacio. Sin embargo, pues el sector petrolero es uno de los más golpeados dentro de esta pandemia mundial. Recuerden que por más dinero que han podido y por más recortes que han existido, las restricciones de movilidad pues los ha afectado. Y evidentemente las empresas más pequeñas en países donde los costos de producción, de extracción son mucho más elevados, han sido las grandes perdedoras, y muchas de ellas ya han cerrado. Pero yo tengo entendido que pensar que el precio del barril de petróleo sube a los $30 en estos días, en los siguientes días, es bastante complicado. Que incluso están analizando muchas de estas empresas petroleras, están que le hacen cerebro a ver si cierran algunas plataformas de exploración y explotación, precisamente para llegar a tratar de buscar un equilibrio en el precio internacional del precio del barril de petróleo. Claro. Mientras las economías no despeguen otra vez, eso va a ser bien complicado, ¿no? El problema de esto es que cuando los precios bajan de esta manera, los costos de extracción pues se vuelven más caros, los costos de exploración también se vuelven mucho más caros, mucho más riesgosos, entonces todos estos niveles de inversión se paralizan. Y ya lo que sucede es que ya el efecto se comienza a ver a medida que pasan los meses o los años, si es que no vuelve a haber un rebrote de la pandemia. Eso también hay que considerarlo. Entonces ya comienza a ver, las empresas no comienzan a invertir, y ahí pues ya comienza la oferta cada vez a disminuir, si se puede ver un efecto en el precio, pero básicamente estamos a la espera de qué suceda con la pandemia y cómo eso puede afectar a las economías del mundo. Bueno, con esa información que tú das, empecemos con un repaso, términos generales de qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Y obviamente empezamos por el país más grande, los Estados Unidos de Norteamérica, donde el último viernes 15, el presidente Donald Trump anunció, desde el punto de vista del gobierno federal, que ellos estiman que la vacuna del COVID va a estar lista para el mes de diciembre, probablemente. Probablemente, no es seguro. Bueno, pero el doctor Fauci, que es el asesor directo del gobierno, casi que le ha dicho, no, por favor, hay que ser un poquito más cautelosos, conservadores. Y pues yo de todo corazón espero que sea esa fecha, pero pues esperemos que sí, ¿no? Además, el presidente Trump el mismo día viernes ha anunciado que finalmente se aprobó la implementación de un programa le llama alimentación en una caja, y en la cual pues el gobierno federal destinaba $3,000 millones a comprarles a los pequeños agricultores, escúchese bien, comprarles a los pequeños agricultores su producción para ese alimento, entregarlos en las grandes ciudades. Pero a la vez que esto ocurría, este mismo día viernes,
el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, o la House of Representatives, así se llama, ¿no? Aprobó finalmente, ellos discutieron dos votaciones. La número uno era la votación para la aprobación de este programa de rescate por 3 trillones de dólares, ¿sabes? 3 Sí, billones de dólares. 3 billones de dólares. 3 billones de dólares. Y además, para cambiar la metodología de la votación y hacerlo electrónico. Adivina qué pasó. ¿Qué sucedió? Se aprobaron el rescate Sí. con mayoría de votación de los demócratas. Ya. Para que tengan una idea. Bueno, es que... Y adivina lo que no se aprobó. El voto electrónico. El voto claro. electrónico. Pero fíjate, en Reino Unido, en cambio, sí se aprobó para que se dé este voto electrónico de manera telemática, lo que mencionan. Pero esto ya lo han venido analizando hace muchos años y habían echado mucha contra a esta medida y finalmente lo aprobaron, pero yo creo que es más por el tema de la pandemia, más no creo que por tanto interés de ellos de que se dé, pero en todo caso, sí, se ha aprobado este rescate. Es claro que los demócratas tienen este sentido un poco más de gasto público, de que se den estas ayudas sociales y pues un poco esto va alineado a lo que está haciendo Trump, a pesar de ser republicano. Sin embargo, la economía en este momento no mira de tendencias políticas, sino de soluciones que se deben dar. Y pues hay que ser pragmáticos y lo ha hecho el presidente Trump. Imagínate, tú le preguntas a un niño de 10 años que si tiene hambre y que va a tener más hambre o menos hambre porque es republicano o demócrata, y el niño de 10 años te dice, y a mí qué me importa, yo lo que quiero es la comida, ¿no? Así es. Y así somos todos los seres humanos. Al final del día no nos importa, sino es básicamente quién nos resuelva, ¿no? Que nos llegue el dinero a nuestras manos y que tengamos siempre el dinero necesario para poder mantener nuestro ritmo de vida. Esa es una de las noticias que tenemos de los movimientos, de las cosas importantes que ocurrieron. Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mencionó que aparte de estos estímulos fiscales que está haciendo el gobierno, que deberían incrementarse porque consideran que no son suficientes. Usar política monetaria, es decir, tratar de bajar las tasas de interés, ya estarían un poco debatiéndose en el campo de las tasas de interés negativas. Entonces ya ellos realmente esperan que haya mayor intervención del Estado, del gobierno, ya sea más deuda o para poder hacer más gasto público, ¿no? Mira, tomándote el hilo de esa explicación, la tuya, sí es preocupante porque lo que se está viendo o se prevé en estos días es que efectivamente los precios de los activos se vengan para abajo. ¿Ya? Y cuando hablamos de los activos financieros, básicamente, porque están íntimamente atados al resultado del consumo y de las operaciones comerciales. Entonces, para ejemplo, en Estados Unidos y Norteamérica, la cadena JCPenney se acoge a la bancarrota, ¿no? Una empresa comercializadora muy conocida, muy grande, se acoge a la bancarrota. Lamentablemente no va a poder contra el monstruo del comercio electrónico, pero además de eso, el comercio electrónico, el comercio en términos generales en Estados Unidos, en Norteamérica, ha tenido un retroceso, me parece que era como 16% durante el último mes. Entonces, una contracción de esas es importantísima para una economía como la de Estados Unidos y Norteamérica, donde básicamente lo que mueve la economía es el consumo. Y ese consumo ha disminuido y al disminuir ese consumo, pues automáticamente se va a afectar la última línea de los resultados y eso va a incidir sobre los precios de los activos. Muchas veces estos activos a su vez sirven como colaterales o respaldos de operaciones crediticias, lo que hace que se vaya a entrar en riesgo la calidad de la cartera de créditos de la banca. Razón por la cual el amigo tuyo, este señorcito mayorcito de 80 y pico de años, Warren Buffett, ya se ha también dejado su posición, la posición de Berkshire Hathaway, de la empresa que él maneja, ¿no? Que es una administradora de fondos, no solamente las aerolíneas, también se sale en la posición de la banca de inversión.
Y adivina por qué, porque te acabo de explicar que está viendo que los riesgos que hay sobre las líneas de resultados de las empresas. Entonces, es cierto y es acertada la preocupación de muchos analistas diciendo que, hey, a pesar de estos 3 billones de dólares, sí, así es, ¿no? 3 billones de dólares. 3 billones de dólares que se vayan a aplicar, no, eso no va a alcanzar. No va a alcanzar para... Así es, bueno, se cree que esto es ya muchos analistas, ministros de economía de algunos países han mencionado que esto es muchísimo peor que la Gran Depresión de 1930, así que están viendo qué medidas nomás adoptar. Ya algunos sectores venían golpeados, por ejemplo, el del comercio minorista, el comercio en general venía golpeado porque no se habían adaptado hacia el comercio electrónico. Entonces, todas estas cadenas ya venían de alguna manera un poco, no se manejaban tan bien en sus resultados últimamente, pero algunas economías las ha cogido en un momento muy flaco. Por ejemplo, hay países donde tienen un alto nivel de deuda y pues en estos momentos solo tienes algunos recursos. Ya me parece que en algún programa lo mencioné, cuáles son las formas de financiar un déficit presupuestario. O aumentas más impuestos, o reduces gasto, o contraes nueva deuda, o emites más moneda. Entonces, hay algunos países que pues un poco se detienen al tema de la emisión de moneda y se están yendo por la vía del endeudamiento, los que podrían acceder a esos mismos endeudamientos y captar dinero. Claro, ergo, ejemplo, tus amigos de acá del sur. Argentina. 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 Ya vamos a hablar de los argentinos. Hay bastante para hablar. Bueno, yo veía que también hay un comentario sobre la posición de Trump con respecto a estas entidades chinas que cotizan en los mercados de valores en Estados Unidos. Sí, justamente, bueno, el presidente Trump esta semana ha salido a manifestar que está poniendo atención a todas estas empresas que cotizan en el mercado de valores de Estados Unidos, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Muchas de estas empresas chinas cotizan tanto en sus mercados locales como paralelamente en mercados de valores como el de Estados Unidos. El problema es que parece que no ha habido los suficientes controles para estas empresas o no están estandarizados de acuerdo porque no son empresas de Estados Unidos, son empresas internacionales. Ajá. Y pues hay algunas, por ejemplo, que no han pasado estos controles y inclusive, por ejemplo, es la empresa Luckin Coffee, que se conoce como el Starbucks chino, y ha generado polémica porque justamente la empresa auditora Ernst & Young descubrió que la compañía había inflado sus ventas y era una empresa que cotizaba también en la bolsa de valores. Entonces ahora el presidente Trump está muy atento a estas empresas, que son aproximadamente 156 empresas, de los cuales 65 compañías chinas han salido a bolsas de Estados Unidos y más o menos recaudan 10.400 millones de dólares. Solo 11 empresas recaudan, captan 1.200 millones, esa es la palabra, captan 1.200 millones de dólares. Entonces es un número bastante considerado. Y este tema es importante porque hay muchas de estas empresas, su valor de sus empresas justamente se da porque pues, pueden captar dinero en Estados Unidos. Y ahora que pues, van a tener restricciones, pues el valor de sus empresas va a venirse a la baja. A ver, captan el dinero porque la gente especula que va a tener resultados positivos. ¿Y por qué tiene resultados positivos? Por sus niveles de venta. Y entonces si resulta que las ventas no han sido las que dicen, entonces lo que vas a tener es el resultado realmente es negativo o el rendimiento sobre el capital va a ser casi nulo o negativo. Y entonces lo que seguramente van a anticipar las autoridades es que la administración de esas empresas no comiencen a maquillar más los estados financieros. Porque donde se enteraban o comienzan a revisar que todo está falseado, entonces el valor de las acciones se vienen abajo. Y cuando se vienen abajo los valores de acciones, no solamente que se vienen abajo los valores de acciones, sino la gente afloja la posición. O sea, la gente dice, oye, ¿qué? Tengo que cortar las pérdidas, hasta aquí corto las pérdidas porque pues ya perdí, pero tengo que cortarlas. Entonces comienzas a salir de la posición y lo que hace es que se venga aún más abajo el precio de la empresa en el mercado, en la capitalización se llama, el valor de capital en el mercado. Y entonces
Y eso le cuesta los puestos, obviamente, a los administradores, y es un tema de confianza. Después la gente no quiere invertir con ellos, se les hace más difícil el acceso al capital, y pues bueno, es una historia bastante larga, un entuerto bastante largo ahí que resolver. Así Si es es. que lo logras resolver, porque eso es una de las cosas más difíciles de ganar en el mercado de capitales, la confianza. Desde ese punto de vista, pues a mí me parece correcto que el presidente Trump esté defendiendo los intereses de sus coterráneos, ¿no? De la gente que confía en esas empresas y está poniendo el dinero. Los Estados Unidos de Norteamérica ya están declarando que a partir del día lunes 18 de mayo se están reabriendo algunas de las actividades. Muchos de los alcaldes, muchos de los gobernadores están reabriendo las actividades en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ya? Y con eso se reabren los viajes, se reabren los centros comerciales, las grandes cadenas comerciales están reabriendo sus tiendas a lo largo y ancho de Estados Unidos a partir de esta semana. Disney World tenía programado originalmente no abrir hasta el mes de enero en Orlando. Sin embargo, en este momento ya están solamente esperando la aprobación del alcalde de la ciudad de Orlando para poder abrir sus parques a partir del 1 de junio. Pero para el mismo mes de junio, para que tengan una idea de cómo se está moviendo, y aquí este es un dato importante, porque en Estados Unidos existen dos ciudades, una ciudad específica que es como quien dice, donde todo el mundo va a hacer las reuniones y las ferias. Aparte de Las Vegas, es Orlando. Todas las empresas de la costa este de Estados Unidos hace eventos estos empresariales en Orlando. Porque todos quieren ir, después irse a pasear a los parques, comer, yo qué sé, cuál es el problema ahí o la Tomarse promoción. unas vacaciones. Tomarse unas vacaciones, sí, bueno. Ya tienen reservas para más o menos 33,000 eventos para el mes de junio. En otras palabras, la economía se va a entrar a reactivar más rápido que ya mismo. Yo lo que veo es que están los países un poco también incentivando el turismo interno. O sea, en vista de estas restricciones de movilidad, yo creo que muchos países no van a creer que van a tener extranjeros visitando su país. Por ejemplo, el caso de España, lo que está incentivando ahorita con campañas masivas es que los propios españoles en estas vacaciones que son de verano, que pasen dentro de su propio país y que gasten el dinero dentro de su propio país. Porque las restricciones, pues algunas son muy drásticas. Por ejemplo, España recién implementó 14 días de cuarentena para cualquier viajero que llegue. Así que... Pues, Japón no deja entrar a la gente extranjera. Así es. Muchos países están adoptando esas medidas. Ojo, yo he preguntado a mis compañeros del doctorado, todos los países de Latinoamérica, sus países no los dejan entrar si es que no hacen cuarentena. Entonces... eso evidentemente ningún turista va a querer pasar 14 días dentro de un hotel, entonces por lo tanto, pues está incentivando un poco este turismo interno para que las mismas personas puedan hacer el gasto dentro de su propio país, un poco que tal vez deberíamos también acogernos nosotros, ¿no? Sí, pero yo más creo que deberíamos aprovechar casualmente ir contra corriente. Si todos los países no te dejan entrar, nosotros deberíamos dejarnos entrar ahorita para que vengan a pasear a Ecuador. Sí, pues. Y si no tienen la enfermedad controlada y nos traen otra vez el rebrote. No, las personas enfermas no se quieren ir a mover, pues. Si alguien está enfermo no se va a mover. O sea, salvo que tú seas uno de esos que está recién iniciando la enfermedad, pero es muy difícil a estas alturas. Igual lo que puedes hacer es que en el aeropuerto tomar las pruebas esas rápidas. Si tienes un virus, te embarco en el avión y te mando de regreso. Pero te comento que cuando yo regresé de Madrid para acá, en el aeropuerto de Madrid, nadie te tomó nada, ni temperatura, ni prueba, ni nada, y vinieron muchas personas enfermas. O sea, que sabían que estaban enfermas. No lo dudo, no lo dudo. Un familiar mío viajó el día domingo 14 de marzo, ya a Nueva York, regresaba a Nueva York. Ya andábamos con el tema de la pandemia. Y ya se anunciaba que se iban a suspender los vuelos. Entonces, el día miércoles 16 se iban a suspender, los 17. Y ella viajó el día domingo. Llegó a Nueva York, mucha gente, pero tampoco le hicieron pruebas, tampoco vieron cómo estaba. Y venía de Ecuador, y el lugar donde en Latinoamérica se convirtió en una especie como el centro de toda la pandemia. Pero bueno, vamos a tener que seguir conversando después de la pausa comercial, Leslie. Bueno. Ya estamos con el tiempo. Ya te veo un ratito. Bye. Ok, hasta luego.